Hola solares, ¿qué tal? Oye, si estás pensando en montarte paneles solares o ya los tienes montados y quieres saber cómo hacerlo para legalizar tus paneles y conseguir la reducción en la factura de la luz por excedentes, ¿quieres saber cómo hacerlo? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Yo te lo explico. Y es que una vez que has montado los paneles puede resultar un poco farragoso, incluso si te lo ha hecho una empresa instaladora y te dicen eso de te vamos a instalar, te vamos a legalizar todo, pero no acabas de tener en la cabeza exactamente cuáles son los pasos y qué has de hacer una vez que está todo legalizado, qué has de hacer con respecto a tu comercializadora. Vamos a ver los pasos. Mira, he preparado como siempre esta pequeña guía que te dejaré abajo para que la puedas descargar y así vértela tranquilamente, porque al fin y al cabo el vídeo dura 10 minutos y en 10 minutos pues va todo muy rápido, pero descargándotela te la puedes mirar con más tranquilidad y además lleva los links, con lo cual puedes clicar que te llevará a otros documentos de referencia. A modo de introducción te puedo comentar que en el 2018 se publicó el nuevo Real Decreto, que lo que vino a hacer fue simplificar todo lo que sería el proceso de registro o legalización, porque bajo mi opinión realmente legal ya es. Lo que se trata es de regularizar lo que es o registrar lo que es tu instalación, pero legal no es ilegal. Poner unos paneles solares, un molino de viento y aprovechar la energía no es ilegal. Lo único que se trata es de regularizar en industria, listar y darle un marco administrativo a toda esta tecnología. Básicamente lo que hicieron fue simplificar todo. Lo que se hizo en este Real Decreto fue simplificar todo el proceso y canalizarlo todo a través de las delegaciones de industria de cada comunidad autónoma, con lo cual ya quedó todo canalizado a través de ahí y después a las comercializadoras. Ya se marcó un cauce, una forma de hacer todo el proceso clara y mucho más simplificada. Pero claro, esto suena así muy bien, pero dirás, ¿y esto en la práctica cómo se hace? Pues mira, primero tenemos que ver qué tipos de instalación de autoconsumo hay, porque dependiendo de cuántos kilovatios tenga o cuánta potencia estemos instalando, pues llevará un proceso o llevará otro. Por ejemplo, tenemos instalaciones domésticas de consumo particular, lo que se llaman residenciales, que no tienen vertido a red, están conectadas a la red, pero no van a hacer vertido. Luego están las instalaciones domésticas con vertido de excedente a red, están conectadas a la red, pero en este caso sí que vamos a hacer un vertido de excedentes de lo que nos sobre, lo vamos a enviar a la red. Después están los sistemas de autoconsumo compartido, que son para las comunidades de vecinos, donde hay varios vecinos que comparten la energía de esos paneles. Y bueno, la documentación dependerá de la potencia, como te he comentado antes. Aquí en este vídeo nos vamos a centrar en instalaciones de menos de 10 kilovatios. ¿Por qué? Porque las instalaciones de menos de 10 kilovatios tienen una particularidad administrativa, que se trata de que no necesitan un proyecto de ingeniería. Si superan los 10 kilovatios vas a necesitar un proyecto de ingeniería. Y esto lo hace mucho más lento y mucho más costoso. Sin embargo, si te quedas por debajo de 10 kilovatios, solamente con una memoria técnica, un documento donde relacionas, describes toda la instalación y pones los certificados, es suficiente para hacer todo el proceso. Y claro, estarás preguntándote, ¿y debo registrar todas las instalaciones? Todas las instalaciones se han de registrar. Y esto lo vamos a analizar con más detalle más adelante en este vídeo. En referencia a la documentación que hace falta, debemos distinguir dos pasos principales. Documentación previa a la instalación, que es lo que debemos hacer antes de instalar, y documentación después de haber instalado. O sea, preinstalación y post-instalación. Dos pasos principales. Dentro del primer paso que tenemos aquí, que es el previo a la instalación del sistema, pues bueno, se trata de, tenemos que conseguir el permiso de obra del ayuntamiento y la autorización de la comunidad de vecinos. Esto es importante si vives en un bloque, porque no podemos ir a las bravas, no podemos instalar a lo loco. Si estamos en una comunidad de vecinos, hay que contar con los vecinos, tienen que dar su autorización. Si no te autorizan, pues lo tienes muy mal porque no vas a poder instalar los paneles. En el caso del ayuntamiento tienes que mirar las ordenanzas particulares de cada sitio para ver si en función de esas ordenanzas tú puedes instalar paneles solares y a partir de ahí ya pedir la licencia de obras. Después necesitas ver la autorización ambiental, porque puede haber contaminación visual, dependiendo de qué lugares, parques naturales, cosas así, puedes necesitar una autorización específica. Has de mirar si la necesitas también. Y por último, y no menos importante, tienes que solicitar un CAU. El CAU es como una matrícula, se trata de tu CUS,
que te viene en la factura, tú que le ponen un código al final. Esto has de pedirlo a la distribuidora, simplemente voy a hacer una instalación tal y necesito que me pasen un CAU. El CAU es la matrícula de tu instalación que la identifica de forma única. Esto en relación a lo que serían los trámites previos. Para los trámites después de haber instalado tenemos los siguientes pasos, que es la licencia de actividad, que es con el ayuntamiento, tenemos el certificado de instalación eléctrica, esto se pide en la Consejería de Industria de tu comunidad autónoma. Para solicitarlo tienes que presentar el CIE, que te lo tiene que firmar el instalador, y una memoria técnica. La memoria técnica generalmente las hay dos tipos, son tasadas con un template, con una plantilla, y las tienes libres. Depende de la comunidad autónoma, tendrán de uno o de otra manera. Esto lo tienes que preguntar, lo tienes que ver también. Generalmente, como son trámites online, podrás mirarlo, y si pone plantilla para descarga, pues ya sabes que es plantilla, si es memoria libre, simplemente subirla y ya está. Ambas cosas se presentan y con esto te lo certifican y te dan el certificado de instalación eléctrica, que es un documento que indica que tu instalación está certificada ya por industria, y con ese documento ya puedes pasar al siguiente paso, que sería el alta o modificación del contrato de suministro de acceso a la conexión. O sea, te tienes que ir a tu distribuidora. En principio, esto es algo que debería hacer de oficio, porque así lo indica el Real Decreto. Es algo que debería hacer de oficio la propia comunidad autónoma a través de su Consejería de Industria, pero no siempre lo hacen, o llegan tarde, o están muy colapsados. Total, que no es mala idea si tú por tu cuenta coges el certificado y contactas a tu distribuidora para que te hagan la modificación, porque si has solicitado que tienes un autoconsumo con excedentes, que es lo que yo te recomiendo, autoconsumo con excedentes, porque no tiene mucho sentido pedir un autoconsumo sin excedentes. Sí, lo puedes pedir, pero lo suyo es pedirlo con excedentes, y bueno, tú ya decides si viertes a red o no. O sea que se podían haber ahorrado esa categoría sin excedentes. Bien, pues lo que te comentaba, con ese certificado que te ha emitido la comunidad autónoma, te vas a la compañía distribuidora, o a través, si es la misma distribuidora y comercializadora, como fue mi caso, te vas a cualquiera de las dos y le pides el cambio de contrato. Oye, quieren un contrato con autoconsumo. El proceso no es igual en todas, pero por ejemplo en mi caso me mandaron un contrato para autocontratarme la energía excedente. Bueno, es un trámite administrativo, no tiene más. Lo rellenas, lo firmas y ya está. Pero lo que te venía a decir, que tú ya con esa documentación, si no lo ha comunicado la comunidad autónoma, tú ya lo puedes reclamar también y agilizar un poco los trámites, porque si no, simplemente con la comunicación la distribuidora no va a poner en marcha el proceso. O sea, la distribuidora no te va a llamar a ti, oye, que me ha venido una notificación. No lo hacen. Deberían, pero no lo hacen. Entonces, más o menos a los 10 días ya tiene que estar hecha la comunicación de la comunidad autónoma a la distribuidora, pues tú llamas, oye, que quiero que me activen el contrato, pues te lo hacen. Ten en cuenta una cosa, que es la memoria técnica, que hemos hablado antes, que se presenta para industria, para que te den el certificado. Esa memoria técnica, una vez que si tienes suerte y tu ayuntamiento hace una bonificación de IBI del 50% o del 80% o del 20%, de lo que corresponda, generalmente no se puede usar. Tendrás que adaptar esa memoria técnica específicamente para el ayuntamiento. Tenlo en cuenta. Y aquí vuelve a saltar otra pregunta. Aquí viene a saltar otra pregunta, que es, ¿esta gestión la puede hacer un particular? Y esto es algo que veremos un poco más adelante. Ten paciencia, que hablaremos de ello. Algunos puntos importantes a tener en cuenta durante el proceso son los siguientes. Atención, hay tasas, existen esas tasas. Cuando tú haces la solicitud a la Junta de Comunidades o a tu comunidad autónoma, a industria, suelen tener una tasa. No todos tienen no todos tienen el mismo importe. Esto tiene un poco de guasa. Pagamos por los ordenadores, pagamos por los funcionarios, pagamos por todo lo que hay ahí dentro, y o sea que ya lo has pagado, y cuando vas a hacer un trámite te cobran una tasa. Yo no le veo mucho sentido, porque si ya pagamos por todo, ¿para qué me vas a cobrar una tasa por hacer un servicio? Si pagamos por los ordenadores, por el edificio, por los sueldos de los funcionarios, por la luz de todo el departamento, y vas a hacer un trámite y te cobran una tasa. No tiene mucho sentido en mi cabeza, pero bueno, si ya le hemos pagado todo, pues oye, hazme el trámite y ya está, no me cobres nada. Bien, pues como te decía, las tasas pueden variar, alrededor de 30 a 35 euros, por ejemplo, en Madrid, 90 en Extremadura, en Andalucía no hay, depende de la comunidad autónoma. Esto no es homólogo para todas las comunidades autónomas. Tiene más sentido la Andalucía, porque es lo que te decía, si ya pagas por todos los servicios, si pagas a los funcionarios, si pagas a todos con los impuestos, no tiene sentido que vayas a pagar una tasa cuando vayas a hacer un trámite. Es un poco tonto, pero bueno.
Así es como está montado. Siempre otro punto que debes tener, y es muy importante, es que siempre instalar todo bajo norma del reglamento de baja tensión. Hay un reglamento que es de baja tensión que te indica grosor de cables, te indica cómo tienes que montar las protecciones, cómo tienes que montar la tierra, cómo han de ir los paneles, todo. Tienes que montarlo todo bajo ese reglamento para luego no tener problemas en la industria. Se supone que si vas a contratar una empresa que no lo vayas a hacer tú mismo, la empresa ya debe saberlo. Pero bueno, que tú también lo sepas, que deben hacerlo bajo esa norma, porque si no lo hacen tú les puedes reclamar. Si lo haces tú, pues estudiate bien la norma y hazlo según normativa y así no tendrás ninguna pega. Atención como punto adicional a las certificaciones. Las certificaciones son muy importantes porque puede ocurrir que, de hecho está ocurriendo, que en grandes superficies te venden inversores que no están certificados para autoconsumo con excedentes, porque no están certificados, porque no lo están, no tienen la certificación. Hay una certificación, pero digamos que no es válida para ese tipo de servicio con autoconsumo con excedentes. Lo mismo ocurre con paneles. Los paneles necesitan una certificación que tienes que conseguir, que el fabricante te da. Generalmente con los paneles no hay tanto problema, con los inversores hay más. Con el cable no hay mucho problema, y con las protecciones por lo general no hay problemas porque están todas certificadas. Pero bueno, que lo sepas. Si quieres ver, aquí te dejo un link, si pulsas aquí sobre la imagen, te dejo un link para que vayas a esta página, que es la página de Unión Fenosa Distribución, que es del grupo Naturgy. Estos tienen un protocolo muy exhaustivo de reglamento de información técnica de autoconsumo, y además tienen mecanismos de antivertido, que es un listado con todos los mecanismos que hay. Te lo muestro, mira, ves, se trata de un listado con todas las marcas, y estas son las marcas que son aptas, y ya te digo que generalmente los certificadores se lo miran, Por ejemplo, mira, aquí tienes el Power One, ABS, este no es apto, hay algunos que no son aptos, por lo general ya todos pasan la certificación, pero hay algunos que todavía no. Si el inversor no está en esta lista, cuidado porque te lo pueden hacer quitar. De hecho, conozco algunos casos que los han hecho quitar porque no estaban certificados bajo esta lista, y es algo que siguen la mayoría de los certificadores, con lo cual esta lista puede ser una muy buena referencia si lo que quieres es saber que lo que te están poniendo, si lo has contratado o si lo vas a poner tú, si lo que te están poniendo o lo que vas a poner tú está dentro de las certificaciones, sobre todo a nivel de inversor. Y si tienes dudas, pues disponemos de una comunidad en Telegram, en WhatsApp, que es acerca de legalizaciones. Tienes dudas de cómo presentar la memoria, porque este vídeo, por muy largo que yo lo quiera hacer, no te puedo dar todos los detalles, te puedo dar los primeros apuntes de cómo hacerlo, pero si tienes dudas de cosas más concretas, de cómo rellenar la memoria, de tipo de certificaciones o cómo hacer algún tipo de cálculo, en este grupo que tenemos de legalización hay muchos profesionales que te pueden echar una mano. O sea que regístrate porque te interesa, porque aquí hay mucha información y mucha gente que te puede ayudar. Incorpórate a la comunidad, que te alegrarás. Además, algunos puntos muy importantes. ¿Recuerdas la pregunta de antes? ¿Yo me puedo hacer todo el trámite? No te puedes hacer el trámite. Y es que los particulares no pueden realizar esta gestión, salvo en Cataluña. Cataluña se puede hacer online y la puede hacer en particular, pero en el resto de comunidades autónomas, hasta donde yo sé, no lo pueden hacer particulares. En algunas se puede hacer online, en la mayoría, en alguna no, pero en principio no puede hacerlo un particular. Si tú has montado la instalación y necesitas darla de alta o registrarla, bueno, hay despachos de ingeniería, incluso profesionales, que te van a hacer el certificado y todo esto, o sea que eso no quita para que la montes tú mismo si quieres o si tienes conocimientos, puesto que algunos profesionales te van a hacer este servicio después de revisar, por supuesto, la instalación y ver que todo está en regla, porque al fin y al cabo ellos están poniendo su firma y su sello como instaladores o empresas especializadas y no se la van a jugar. Es normal que hagan así porque son profesionales y viven de eso. También muy importante, solo puede hacerlo un instalador autorizado, que era lo que te decía, o una empresa que sea especialista, o sea, que esté homologada como empresa especialista. Si no son empresas especialistas o no son un instalador autorizado, lo mismo te pueden instalar, pero no te podrán hacer el trámite. Podrán contratar a otro para que lo haga, pero ellos, si no lo son, no podrán hacerlo, serán igual que un particular. Y aquella pregunta que decíamos, que si se debían registrar todas las instalaciones, sí. La norma es muy clara.
Todas y cada una de las instalaciones fotovoltaicas, sea cual sea su categoría, su potencia, deben registrarse siempre en la industria. Si ya has montado la instalación, no sabes cómo registrarla y tal, bueno, te dejo aquí mi email y bueno, me escribes y ya te pasaré yo a alguna empresa que te pueda hacer todo el trámite después de hacer la revisión correspondiente de tu instalación y asegurarse que toda esta norma te lo pueden gestionar. O sea que no es el fin del mundo si ahora te enteras que no puedes hacerlo por ti mismo. Y recuerda, las instalaciones si se realizan en suelo no urbano, o sea, si están en el campo, tienes que pedir un punto de conexión de aceptación de las condiciones técnicas. O sea, tienes que contactar primero con si es una instalación en el campo y la quieres hacer autoconsumo con excedentes, tienes que contactar con la distribuidora y te tienen que dar un permiso especial para hacerlo. Se complica un poco más porque necesitas tener un punto cercano, pero bueno, se puede conseguir y tenlo en cuenta que para suelo no urbano, porque todo esto que te he contado antes durante este vídeo siempre va referido a instalaciones de autoconsumo residencial de menos de 10 kilovatios y en suelo urbano. Pero si está en suelo no urbano, aunque el trámite es el mismo, necesitas que te acepten un punto de conexión. Si no existe, igual te obligan a crear uno, con lo cual puede ser bastante costoso. Tenlo en cuenta. Para terminar, te dejo aquí un ejemplo de memoria técnica. Lo puedes mirar, te puede dar una idea qué es lo que tienes que presentar y cómo tienes que presentarlo. No está mal mirarlo, ahí tienes el link, míratelo. Si tienes cualquier duda, pues me dejas un comentario abajo y me dices, oye, mira, que esto no lo entiendo, o cómo puedo hacer esto, o el certificado cómo va. Pues yo te lo contesto encantado, pero que sepas que aquí tienes este ejemplo que te puede servir de ayuda. Y bueno, ves, no eran tantos pasos, realmente son 3 pasos, que es primero los pasos previos antes de la instalación, los pasos después de haber hecho la instalación y los trámites con la comercializadora. Son 3 pasos nada más que bueno, ya sé que hay detalles técnicos y tal, pero no podemos hacer un vídeo de 3 horas explicando cada detallito, este certificado tal, pero cualquier duda que tengas me lo puedes dejar abajo. Oye, y ahora que sabes cómo se legaliza, si quieres saber cuál fue mi experiencia con paneles solares durante 2 años, te dejo aquí este vídeo. Chao, solares.